seminarios mensuales sobre miel. Soy la doctora Analisa Ramos, ciencia en tecnología. Como ustedes sabrán, en el presente seminario se hablará de un tema controversial, de la compatibilidad entre la producción agrícola para la seguridad alimentaria y la apicultura como un marcador de daño ecológico por la primera. Ambas actividades son económicamente importantes para el desarrollo económico y social de las comunidades rurales de nuestro país. El día de hoy, un experto en el tema, el doctor Octavio Gaspar Ramírez de la Subsede del Noreste de SEATEC, dará la conferencia Mortandad de las abejas en México por el uso de plaguicidas en la agricultura, después de la cual se responderán sus comentarios y preguntas. El doctor Octavio Gaspar Ramírez tiene un doctorado en Ciencias Biomédicas Básicas con orientación en Toxicología Ambiental y Molecular. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, miembro de la Red de Toxicología de Plaguicidas, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Investigación en Abejas, asesor del Programa Nacional Estratégico CONACE, agentes tóxicos y procesos contaminantes del CONACYT. Sus líneas de investigación actuales son evaluación de riesgos y efectos en la salud humana a sustancias tóxicas ambientales, toxicología y la toxicología de plaguicidas e impacto en los sistemas polinizadores. Buenos días, doctor Octavio. Buenos días, doctor. Gracias por... Buenos días a todos. ¿Está listo, doctor Octavio? Sí, están viendo ya la presentación, ¿verdad? Sí. Bueno, pues agradezco este espacio que a través de este medio, el SEATEC, pues nos brinda para poder compartir con ustedes pues información que durante pues algunos años hemos ido recabando y construyendo pues el escenario, tratando de dilucidar el escenario que se vive en México debido a la mortandad masiva de abejas. Este problema pues es relativamente reciente. No hay muchísima información de los factores causales que están generando pues este problema, ¿no? Sin embargo, múltiples reportes que se han divulgado en medios de cállate. ¿Podría apagar el micrófono, por favor? Muchas gracias. Entonces, desde hace algunos años, sobre todo en el periodo 2015-2016 por ahí, fue cuando se agudizó este problema y entonces pues muchos medios de comunicación han diseminado ese problema que se presenta en México, la mortandad masiva de abejas. En Estados Unidos, antes que en México, fue cuando se presentó intensivamente y allá le bautizaron como el Colony Collapse Disorder, que en español lo podemos traducir como el síndrome del colapso de las colonias. En Estados Unidos sufrió la pérdida del 50 hasta el 90% de colmenas en pocas semanas. Se acuñó como si fuera un fenómeno porque pues se desconocían cuáles eran los factores que estaban contribuyendo al colapso, ¿sí? En México lo que hemos observado es que pues dos escenarios que describen el síndrome del colapso. El primer escenario es cuando las abejas abandonan el panal. Algunos de ustedes quizá tienen ciertas actividades en la apicultura y quizá han experimentado o han oído que de repente llegan a sus apiarios y no hay abejas. Las abejas se van, ya no regresan y se oyen reportes de que empiezan que mueren en otras partes, ¿no?
Y existe otro escenario también donde las abejas mueren masivamente. Ustedes llegan al apiario y allí hay miles de cadáveres, pues todas las abejas muertas ahí en masa, ¿no? Estos son los dos escenarios que hemos observado. Y bueno, aunque no existen estadísticas oficiales aún en números de cuántas colmenas se han perdido en todos los estados que han sufrido esto, lo que pudimos recabar entre el 2015 y el 2016 son estos datos arrojados por los propios apicultores, donde podemos ver que en estos estados, pues prácticamente la mayoría está por arriba del 50% de pérdida de colmenas, ¿no? Uno de los estados más afectados por la cantidad de colmenas, pues es Jalisco, que entre 2015 y 2016 perdió 50,000 colmenas aproximadamente. Si hablamos de porcentajes, por ejemplo, está Querétaro, que aunque tiene menos colmenas de abejas, pues prácticamente perdió el 88% de su actividad. Ya hablando de impactos ecológicos, con todos estos datos se estima que solamente en ese periodo murieron entre 5,000 y 7,000 millones de abejas. Entonces, esto ha representado un impacto a la apicultura, ¿sí? La apicultura, ustedes saben que es una actividad económica importante, no solamente porque por la producción de miel y las ganancias en la venta local de miel o los productos derivados de la colmena o en la exportación, sino porque también la apicultura pues contribuye a la polinización de cultivos hortícolas y frutícolas, ¿sí? Que tras este escenario pues son cultivos que en algunos estados pues también se vieron afectados en su producción. Pero también pues el impacto que tiene sobre la economía local, porque muchísimas familias dependen de esta actividad, ¿no? Por ejemplo, en Yucatán el 80% de los indígenas se estima que dependen de esta actividad como productores pequeños. Ahorita, bueno, pues se empiezan a fortalecer las investigaciones que tratan de dilucidar cuáles son los factores que contribuyen a este fenómeno. Se han responsabilizado desde infecciones por virus, parásitos, el propio cambio climático, malas prácticas apícolas, pero un tema pues muy abandonado todavía es el tema de los plaguicidas, que es en lo que nos vamos a centrar en esto. Sobre todo, vamos a hacer mucho hincapié a una nueva generación de plaguicidas que son los neonicotinoides. Los van a estar escuchando durante todo la presentación porque pues, son los que más hemos encontrado. Y bueno, pues de toda la familia de plaguicidas, los neonicotinoides pues, son los compuestos más tóxicos para los insectos. Entonces, para entender qué responsabilidad juegan los plaguicidas en la mortandad de abejas, primero pues tenemos que saber qué son los plaguicidas, ¿sí? Los plaguicidas son sustancias químicas que se destinan para matar plagas en cultivo, en ganado o en entornos domésticos. Durante los últimos 20 años ha incrementado drásticamente el uso de estos compuestos, sobre todo en la agricultura, pero también en la salud pública, en todas estas campañas sanitarias. Sin embargo, la agricultura es la actividad que más los usa. Prácticamente el 85% de su uso se destina a ella. Y esto es un problema porque a falta de
normatividades, ¿sí? Hay un uso inadecuado, hay un desconocimiento de cuáles son los daños a la salud y la falta de investigaciones también sobre sus efectos. Entonces esto pues deja pues muy abierto el espacio para que los plaguicidas pues lleguen a ser un problema de contaminación y de salud pública. Tenemos que entender que cuando uno aplica plaguicidas, ¿sí? Estos pues tienen un comportamiento que muchos de ellos, vamos a generalizar, se distribuyen ampliamente en el ambiente. O sea, tras una aplicación, tú puedes contaminar suelos, puedes contaminar mantos acuíferos, las plantas los absorben, puedes incorporarles al ciclo de la lluvia, etcétera. Entonces, no solamente es si yo soy responsable de su aplicación, es que fisicoquímicamente, sus propiedades fisicoquímicas, pues le permiten toda esta distribución ubicua, ¿sí? en nuestro medio ambiente. Y bueno, hay que tomar en cuenta, también es muy importante que la OMS clasifica prácticamente al 90% de los ingredientes activos que existen como pues tóxicos, ¿sí? Desde extremadamente tóxicos, aquí podemos ver que hay ciertas clasificaciones por la OMS y por otros sistemas. Tenemos plaguicidas extremadamente tóxicos, altamente tóxicos, moderadamente tóxicos, levemente tóxicos y así, pero en general pues tóxicos, ¿no? La toxicidad, ¿qué es lo que la marca? Pues la cantidad de sustancia que te puede hacer daño, ¿sí? Esta clasificación es solamente en base a sus efectos agudos, lo que te puede generar tras una dosis de aplicación en el menor tiempo posible. ¿Cuál es la situación de México y a nivel mundial en base a esta clasificación de toxicidad? Bueno, en el mundo se estima que hay más de 1000 ingredientes activos, según la OMS. En México hay aproximadamente 782 ingredientes activos que se distribuyen en 5600 formulaciones aproximadamente, aunque falta todavía actualizar este dato. Sin embargo, últimamente la OMS también ha adoptado una clasificación que fue propuesta por esta red, Pesticide Network Action, ¿sí? Donde no solamente toma en cuenta la clasificación que la OMS da en cuanto a sus efectos tóxicos agudos, sino que también toma en cuenta la toxicidad crónica, toma en cuenta su toxicidad ambiental, lo que decíamos, si es persistente, se distribuye mucho en el ambiente, si daña los ecosistemas, ¿sí? Y también esta clasificación toma en cuenta si entra en convenios internacionales de que pues un país ya lo prohibió o firmamos el convenio de Estocolmo, etcétera, ¿no? Y entonces esta clasificación le da la categoría de plaguicidas altamente peligrosos. La realidad es que en México, sí, tenemos alrededor de 183 plaguicidas altamente tóxicos que se distribuyen en muchísimas formulaciones, como 3000, para diversos usos, agrícola, doméstico, jardinería, industria, etc. ¿Sí? Bueno, es importante tener en cuenta todo esto porque es la base que genera la interpretación en los estudios toxicológicos. En cuanto a su mecanismo de acción, la mayoría de los plaguicidas, sobre todo de la familia insecticida, ¿sí? Actúan a nivel del sistema nervioso central, ¿sí?
En el caso de los neonicotinoides, que decimos que son los más tóxicos, actúan interfiriendo pues, en la neurotransmisión, ¿sí? Por lo que se genera parálisis y muerte. Lo estoy diciendo así muy burdamente, ¿no? Los organofosforados y carbamatos también actúan en ese nivel, dañando la transmisión, los piretroides también. Entonces todos actúan sobre un mismo nivel que llevan a la muerte al insecto. Esto nos hace pensar que pudiera haber efectos sinérgicos o un plaguicida podría potenciar a otro, aunque por sí solo no cause la muerte, ya todos en conjunto exacerban los efectos tóxicos. Y bueno, nada más para que nos vamos a estar hablando de DL50. La DL50 es, o la dosis letal 50, es la dosis a la que un plaguicida mata al 50% de la población de abejas. Este es un indicador del grado de toxicidad aguda. En esta tabla tenemos un ejemplo. El menos tóxico de esta lista es el DDT para las abejas, ¿sí? El DDT, ¿por qué? Necesitamos 114 microgramos para matar al 50% de la población de abejas. El Comafos es menos tóxico, que diga, es más tóxico porque necesitamos menos dosis para alcanzar la DL50. Y bueno, de todos estos, si podemos ver la lista de los neonicotinoides entre el imidacloprid, no necesitas ya microgramos, necesitas nanogramos para matar al 50% de tu población de abeja. Y el fipronil, que no es un neonicotinoide, pero también tiene mucha responsabilidad en este escenario, pues necesitas la misma cantidad para matar al 50% de tu población de abejas. Eso es en cuanto a toxicidad aguda. Sin embargo, es muy difícil en estudios ecotoxicológicos, pues poder señalar que hay toxicidad crónica tras una exposición de plaguicidas. Sin embargo, lo que sí está bien descrito es que sus mecanismos de toxicidad sobre el sistema nervioso central, pues a dosis que no generan la muerte, sí generan efectos que impactan en su comportamiento, en su comunicación, en su memoria. Y esto nos explica el por qué las abejas se desorientan cuando salen a buscar comida, ya no regresan a su panal, porque ellas ya perdieron la memoria, ya no se acuerdan cómo regresar. Y entonces, pues, no hay quien alimente a la colmena y la colmena colapsa. Otros efectos descritos es la inmunodepresión. ¿Sí? Los plaguicidas generan inmunodepresión y por ende las abejas pues, se hacen más susceptibles a infecciones, además de efectos en la reproducción que causan pues, un debilitamiento importante. Bueno, tras todos estos antecedentes y para apoyar la problemática que han vivido sobre todo los apicultores desde el 2016 en CETEG, pues hemos estado trabajando en implementar métodos que nos ayuden a rastrear pues una gama de plaguicidas, y entonces hemos construido una lista. Hasta ahorita contamos con un método para cuantificar en productos de la colmena y en insectos 106 plaguicidas. Esta lista pues ha sido construida sobre todo en base a la demanda de análisis de productos de la agricultura, ¿no? Porque es una lista construida porque son de los que más se están usando en la agricultura. Ahorita pues nos falta aún pues
pues incrementar esta lista por los nuevos plaguicidas que están haciendo ruido a nivel de agricultura. Y bueno, les voy a presentar unos casos que hemos atendido puntualmente. El primer caso pues fue la comarca lagunera, donde perdieron el 50% de las colmenas en el 2016. Debido a fumigaciones que se dieron en campos de sorgo que estaban contaminados con el pulgón amarillo. En este caso, pues los apicultores observaron que sus colmenas, las abejas las habían abandonado por completo, ahí dejaron la miel, el polen. Los pocos cadáveres que se encontraron, pues no corroboraron ningún tipo de infección. Y entonces aquí fue donde hicimos el primer análisis de plaguicidas. Solamente analizamos miel y cera porque pues, no encontramos abejas, ¿sí? Pero podemos ver aquí en miel, ¿sí? Encontramos pues un cóctel de organofosforados y neonicotinoides, y en cera pues un cóctel sobre todo de organofosforados. Esto nos indica que los organofosforados y neonicotinoides pues son muy usados en ese territorio. Algunos se cuantificaron, otros no, pero están ahí presentes. De entrada, bueno, esto nos genera muchísima información, ¿sí? Porque cuando tú encuentras un plaguicida en una abeja, quiere decir que esa abeja recientemente estuvo expuesta al plaguicida. No cuestión de días, sino cuestión de horas, ¿sí? La miel también nos indica que hubo una actividad reciente que contaminó los productos, ¿sí? Mientras que la miel pues nos marca ya una contaminación histórica y nos da un retrato de lo que de cómo ha sido el uso de plaguicidas en esa región, ¿sí? Bueno, en el caso de Ciudad Guzmán, Jalisco, aquí los apiarios entraron en colapso, hubo muerte masiva de abejas. En todos estos casos los apicultores querían corroborar si los plaguicidas estaban presentes o no. Se implicaron otras cosas por ahí políticas, pero bueno, estos estudios pues han servido para la toma de decisiones. En este caso pues se atribuye la muerte a las actividades en los cultivos de aguacate, en el caso de Ciudad Guzmán. Y aquí comenzamos a ver ya cosas interesantes también, porque en este caso pues analizamos abejas, encontramos en su mayoría neonicotinoides nuevamente, el imidacloprid y dinetofuran, y encontramos el fipronil y también un metabolito del fipronil. Aquí me detengo un poco porque es necesario no solamente quedarse en medir los compuestos padre, sino que a veces los plaguicidas se pueden degradar muy rápido, pero su degradación genera otros compuestos que se les llama metabolitos y que también los puede rastrear. En este caso, el fipronil tiene dos metabolitos principales, que es el fipronil sulfona y el fipronil sulfinilo, creo. Ahorita lo vamos a mencionar en otro estudio. Pero si tú no te encuentras al fipronil y encuentras su metabolito, pues no hay de otra. O sea, la abeja estuvo expuesta a ese plaguicida. Y es lo que encontramos. O sea, encontramos tanto el compuesto padre como su metabolito. Y luego, en base a las concentraciones que encontramos en abejas, pues hacemos un ejercicio en el cual calculamos teóricamente una de dosis letal 50 que estimamos fue la dosis que mató a nuestra población de abejas. En la literatura
marca para el fipronil una dosis letal 50 de 30.8, del imidacloprid 3.7, perdón, dimetefurán 47, comafos 20. Con estos datos podemos ver que en esa mezcla, en ese cóctel de plaguicidas, pues más tóxico es el fipronil y el imidacloprid. Y si nosotros calculamos la dosis letal 50 en base al promedio de peso de las abejas, pues encontramos que nuestras abejas en este escenario, dosis letales son 4 veces mayor casi que lo que marca la literatura, ¿no? Igual para el imidacloprid el doble, se rebasa la dosis del dimetefurán, y pues el menos tóxico en este escenario pues fue el comafos. Entonces esto pues ya nos genera otro contexto, ¿sí?, en el cual podemos deducir la responsabilidad que estos compuestos jugaron en la muerte, en la mortandad en este escenario en particular. Lo mismo en Zaguayo, Michoacán. Ciudad Guzmán y Zaguayo es la misma región, son las mismas prácticas agrícolas, y igual encontramos, pues aquí los pongo el rojo, un cóctel de plaguicidas, pero están presentes nuevamente los neonicotinoides, el acetamiprid, y el imidacloprid pues no puede faltar en ningún escenario, ¿no? Analizamos cera, pero nos enfocamos en el análisis de abejas, ¿sí? Aquí podemos ver en la dosis letal 50 calculada que el imidacloprid pues rebasa 300 veces más la dosis letal 50 que se reporta en la literatura. Entonces, con esto estimamos qué responsabilidad juega este compuesto en este escenario. Otro caso en Quintana Roo, surgió en el 2018, donde pues y hasta ahorita los apicultores siguen sufriendo por fumigaciones aéreas en campos de chile habanero. Y en este escenario pues encontramos más que en miel en abejas, pues un cóctel de plaguicidas, ¿no? Y volvemos a ver aquí a los neonicotinoides, a los organofosforados, ¿sí? E interesantemente, pues vemos el fipronil y 2 de sus metabolitos, los que les comentaba, ¿sí? Interesantemente, pues los metabolitos son los que en mayor concentración están, más que el fipronil. Y si hacemos el ejercicio de su DL50, en este caso aplica solamente para el fipronil, pues podemos ver que algunas muestras rebasaron por mucho lo que la literatura marca para el DL50 del fipronil, que es de 3.8, ¿sí? Si hiciéramos más o menos una conversión de cuánto fipronil se degradó en base a las concentraciones de sus metabolitos, pues podemos deducir que la exposición a fipronil en este escenario fue demasiado alta y fue prácticamente lo que mató a las abejas. Estos datos inclusive se usaron para apoyar un juicio, porque Quintana Roo cuenta con un código penal que te dice, donde te tipifica como delito el daño a las colmenas, ¿sí? Y bueno, esta información apoyó el juicio en favor de los apicultores afectados, ¿sí? Estos son casos muy particulares de escenarios de mortandad masiva de abejas, ¿sí? Pero solamente para visualizar el problema, ¿sí? Previamente ya habíamos realizado un estudio que se publicó en este artículo en el 2017, mostramos varios estados. Hicimos análisis de cera, de miel, pues podemos ver los cócteles de plaguicidas de todas las familias, organofosforados, fenoles, benzimidazoles, piretroides, carbamatos.
Estos fueron apiarios sanos que no sufrieron o no han sufrido colapsos, ¿no? Pero interesantemente aquí es difícil ver la presencia de neonicotinoides, ¿sí? Los neonicotinoides prácticamente los hemos visto donde hay mortandad masiva de abejas, no en estos casos, pero estos resultados sí nos muestran el escenario crítico en el que vivimos, porque la presencia de plaguicidas en las colmenas, en la cera o en la miel, pues es un riesgo por todos los efectos que ya les comentaba que causan pues a la salud de la colmena, ¿sí? Pero también esto refleja que hay un uso muy extendido, regulado de plaguicidas en la agricultura. Por lo tanto, eso pues también impacta a otros niveles, no solamente en la apicultura. Bueno, no les presento, digo, el webinar es plaguicidas, abejas, pero tenemos datos de plaguicidas que hemos encontrado en agua subterránea a 60 metros de profundidad, agua que abastece a la población humana, en frutos, en exposición humana. Realmente este es un problema muy importante en México. ¿Por qué? Porque carecemos de normatividad y ahorita se los voy a presentar. ¿Sí? Nosotros contamos con una lista de plaguicidas prohibidos y restringidos que se emitió en el Diario Oficial de la Federación en 1991. 21 plaguicidas prohibidos, tanto para su importación, fabricación, formulación, comercialización y uso en México. Y 10 plaguicidas restringidos, es decir, que solamente quien tiene la facultad de sacarlos solamente para cuestiones de emergencia son las dependencias del Ejecutivo, en especial la COFEPRIS. Esta lista de plaguicidas prohibidos y restringidos la adoptó, en su momento era la Cicoplafest, un órgano intersectorial, donde estaban las secretarías de Recursos Naturales, Salud, Zagarpa, y tenemos la primera versión desde el 2004, la última en el 2016, pero hasta ahorita, o sea, todas estas versiones son iguales y hasta ahorita pues no contamos con ninguna actualización, ¿sí? En la lista que tiene la COFEPRIS de los plaguicidas autorizados en México, se enlistan 126 ingredientes activos que están catalogados como ligera o hasta altamente tóxicos para las abejas y otras especies. Y a pesar de toda la información que existe con respecto a sus efectos en la salud, en el ecosistema, si son plaguicidas altamente peligrosos o no, pues no contamos hasta ahorita con un reforzamiento de esta normatividad, ¿sí? Y bueno, pues ya prácticamente para ir cerrando este webinar, si nosotros matamos a las abejas, y hay que tener esto presente cuando echamos RAI en nuestra casa, para nuestro jardín o para matar mosquitos, ¿sí? A ese nivel hay que pensar que al matar a las abejas matamos a la biodiversidad y matamos la producción de alimentos, porque estos dos escenarios dependen en gran parte de la polinización de las abejas. Pero no solamente impactamos a nivel de ecosistema de polinizadores, el uso de plaguicidas va más allá de solamente eso. Daña a nuestros ecosistemas, a otras especies acuáticas, etcétera. Ya vimos que contamina nuestros recursos naturales y entonces se hacen inservibles para muchas cosas.
y es la vía por la cual podemos enfermarnos, incluyendo los alimentos. Muchas afectaciones a la salud humana se han documentado, desde cáncer, malformaciones. Ya vimos que muchos plaguicidas actúan sobre el nivel del sistema nervioso central. Bueno, lo mismo que hacen con los insectos, lo hacen con los humanos. Y hemos visto numerosos estudios ya donde se asocia con efectos en la memoria humana, en el aprendizaje de los niños, en su coeficiente intelectual, ¿sí? Afecta a la economía local, ya vimos por qué, pero también destruye tejidos comunitarios. El impacto social también es muy importante, ¿sí? Porque la privatización de la agricultura pues lleva a que los campesinos, ya al no tener recursos naturales ni actividad económica propia, pues migren o dejen sus actividades, herencia por irse a la industria, etcétera. Y bueno, todo en conjunto pues genera un impacto muy importante sobre la soberanía alimentaria, ¿no? Esto nos hace depender completamente ya de la agroindustria, y el acceso a un alimento sano pues prácticamente queda cerrado. Bueno, esto es a modo de reflexión. Siempre termino este tipo de conferencias con esta reflexión que se le atribuye a Albert Einstein, que dice: cuando se muera la última abeja, 4 años después desaparecerá la especie humana. Pues agradezco mucho su atención y dejo mi contacto de correo electrónico por si alguien tiene algún interés en particular, pues con gusto lo podría atender. No sé si haya preguntas. Creo que podemos dejar la pregunta. Como ustedes escribieron en el chat, pues, realmente es un privilegio escucharlo, doctor. Creo que la toxicidad de los plaguicidas es un tema relevante no solo para la agricultura, creo que es un tema relevante para toda la sociedad. Si está de acuerdo, podemos empezar con sesión de preguntas. Tenemos varias en el chat. Adelante. Yo escucho las preguntas y las contesto. Perfecto, las que tienen escritas en el chat, y después las que quieran abrir micrófono y preguntar directamente, viene con toda la disposición de comentar y responder sus preguntas. Marisa. Disculpe, doctora, yo no estoy entendiendo muy bien lo que dice. A lo mejor es, no sé si es el audio o del mío. ¿Escuchan mejor? ¿Puedo subir el volumen del micrófono? Ya. Ya, muy bien. Marisa Jacot pregunta si hay estudios de presencia de plaguicidas en el agua de lluvia o qué podría contarnos al respecto. Sí, en México hay pocos estudios en mantos acuíferos, pero por ahí hay 1 o 2 estudios donde cuantifican algunos plaguicidas en mantos que pueden ser alimentados por la lluvia. Déjame hacer una revisión más puntual y con gusto, Marisa, te comparto la información. Tu segunda pregunta también es al respecto. Es para determinar qué tipo de plaguicidas se habían encontrado. ¿Cómo no entendí la otra vez? La segunda pregunta también es respecto al agua de lluvia, cómo se incorporan esos plaguicidas y qué tipo de plaguicidas son, si son los neonicoticoides, organoclorados, organofosforados. No sé esos estudios qué familia de plaguicidas marquen, pero seguramente deben ser plaguicidas un poco más volátiles o semivolátiles, porque es la forma en que se pueden incorporar. O sea, se vaporizan y se condensan junto con la lluvia, ¿sí? El ciclo tal cual, desconozco si haya un estudio así tan puntual, pero también lo reviso.
También Marisa comenta que en la tabla donde usted habló de la DL50, una mortandad de 50% en las abejas, ella quiere saber si es inmediata o con el tiempo puede llegar a morir el 50% de la población de las abejas. No, es un indicador para nada más estimar una toxicidad aguda, o sea, es de inmediato. Sí, ya los efectos crónicos, pues ya tendríamos que ver otro tipo de indicadores. El ciudadano Belisario Leiva Morales pregunta si han estimado el riesgo del consumo de la miel contaminada por plaguicidas y si es así, el riesgo determinado es solo determinístico. ¿Existe alguna publicación al respecto? No que yo sepa a nivel de exposición humana, sí ya hay información, pero más bien enfocada a la inocuidad de la miel en cuanto a los riesgos de exportación, basados solamente en los límites máximos permitidos. Uli Us Medina comenta que estos compuestos neonicoticoides pueden quedar atrapados en las cajas de las abejas. Si es así, ¿cuánto tiempo tarda en degradarse en sus metabolitos? Bueno, la matriz que puede incorporar algunos plaguicidas, sobre todo los que son más afines que son más lipofílicos. La cera, hemos hecho pruebas con algunos compuestos y una vez que se incorporan a la cera es muy difícil de quitarlos de ahí. O sea, pueden durar años. Por eso la cera es una matriz que te indica una contaminación histórica. Aun cuando hay plaguicidas que se fichan con un tiempo de vida media muy corto, que no son persistentes, una vez incorporados a la cera, es muy difícil quitarlos de ahí. Pero también ya una cera muy contaminada, según algunos estudios, los plaguicidas pueden migrar de la cera a la miel, ¿sí? O sea, la cera llega a ser también una fuente de exposición tanto para las larvas como una fuente de contaminación para la miel. Interesante, qué importante es de conocimiento. El señor Fernando Feuchter pregunta si puede proporcionar el sitio web de la grabación. Efectivamente, esta conferencia se está grabando y en una semana se va a transmitir en la plataforma de YouTube del CIATEG. El señor Fernando también pregunta, a su entender en Alemania es un gran comprador de miel y rechaza los embarques contaminados. Entonces la miel se queda para consumo mexicano. Por otro lado, el mismo apicultor fumiga sus colmenas directamente al cajón. ¿Tienen las abejas algún sentido de gusto u olfato para evitar los cultivos fumigados? Por favor, comente todos estos comentarios del señor Fernando. Bueno, es un tema amplio. Bueno, hay muchas cosas involucradas en la comercialización de la miel. Sí, se ha habido casos en los que los países, sobre todo europeos, que tienen una normatividad mucho más estricta que cualquier otro país, pues no se cumplen el producto mexicano con sus estándares y se rechazan. ¿Qué es lo que pasa? Hay dos cosas. Una, se puede introducir al mercado mexicano ese tipo de miel, o bien se puede diluir, se puede adulterar, que es lo que hacen muchos que les llaman, no me acuerdo, coyotes o algo así, que diluyen la miel para bajar esas concentraciones y luego pues ya pasan, pero pues ya es miel adulterada, ¿no? Es lo que suele pasar generalmente. En cuanto a la siguiente pregunta, de hecho los neonicotinoides tienen un sabor, más bien un olor dulce
y incluso atrae más a las abejas, ¿sí? Hay, por ejemplo, hay ciertas prácticas agrícolas que también hemos detectado, por ejemplo, en los huertos de aguacate, les ponen feromonas, les ponen atrayentes, ¿sí? Para que las abejas vayan a polinizar. Entonces, aunque tengas las colmenas fuera, muy lejos de los huertos, esos atrayentes pues hacen que las abejas vayan hacia allá, ¿sí? Y pues se exponen a todo el escenario de contaminación de plaguicidas, ¿no? Pero así que algo le diga a la abeja, aguas, cuidado, no vengas para acá, pues no, al contrario, sí, hay atrayentes. Tenemos muchas preguntas, doctor. Usted nos dice. El señor Fernando también nos pregunta, creo que algo es muy relevante para las zonas tropicales como Yucatán, donde generalmente hacen este tipo de actividades. Hay carros fumigadores que asperjan insecticida urbano para combatir el dengue. Ahora se utilizan las banquetas contra el coronavirus. ¿Hay alguna regulación de aplicación de este producto? No, realmente el tema de las regulaciones es un tema demasiado complejo que poco se ha logrado. Y es que la venta de plaguicidas ni siquiera está supervisada. O sea, cualquiera te puede dar una receta, métele esto, métele el otro, haz este cóctel, fumiga, métele más, con tal de vender, ¿no? Plaguicidas que no están destinados para cierto uso, pues los destinan para el uso que no es. Si realmente es un problema muy, muy, muy serio, prácticamente en todo México. Muy bien. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta directa o sigo leyendo las del chat? Porque tenemos bastantes. ¿Puedo? Sí. Sí. Mire, soy el doctor Juan Villanueva del Colegio de Posgraduados. Nosotros estamos interesados en el trabajo en cítricos, debido a que en las campañas de HLB, Wanlongbing, se están aplicando pues al menos 2 aplicaciones al año por parte del gobierno federal y bueno, nosotros estamos siguiendo la resistencia a plaguicidas. Sin embargo, también hay un interés muy grande de los apicultores porque la miel de azahar es una de las más requeridas, ¿no? Sin embargo, en los resultados que hemos tenido por bioensayo, no vemos grandes diferencias entre lo que es antes de aplicar y después de aplicar en las abejas. Cambio de susceptibilidad. Nos falta la parte de, o sea, correr las muestras de laboratorio de las abejas que están vivas y que llegan, que regresan a la colmena, ¿no? Porque hemos aplicado la parcela y entonces vemos qué pasa con ellas. Sin embargo, es muy interesante lo que han estado haciendo con los residuos, ¿no? Me queda la duda, dos dudas importantes metodológicas. ¿Cómo hacen dicen que tienen su método, han desarrollado un método, creo que hay una norma, ¿no? Para el 150 o 155 plaguicidas que ya se tiene bastante desarrollo en Europa. ¿Es el mismo que lo que están usando ustedes o es algo adicional a eso? Y la segunda es, el cálculo de la DL50, ¿ustedes lo están haciendo a partir de los datos de residuos? Esas son 2 preguntas que tengo. Sí, contamos con métodos que generalmente están normados. De hecho, no solamente los tenemos por la cuestión de la investigación, sino para apoyar los análisis a los apicultores o gente que esté interesada en la exportación y que quisiera evaluar cómo están la inocuidad con respecto a estándares internacionales. Entonces, está trazado de esa manera, ¿no? Y la siguiente pregunta se me fue Es que tienes datos ahí de DL50, pero no vi que estuvieran haciendo bioensayos para eso, sino me parece que es a partir de residuos, ¿no? Resultados de residuos. No entiendo esa metodología. Y tomando en cuenta el peso del peso promedio de la abeja.
Sí, O sea, hay algunos artículos que lo manejan así, nada más para hacer estimaciones, ajá. Pero no, es en escenarios reales, ¿no? Generalmente pues se hacen más en cuestiones controladas, que creo que es ujú, algo como lo que ustedes están haciendo. así es. Ujú, Ujú. Bueno, gracias. sí. Muy bien. Continuamos con las preguntas de chat. Adán Moreno pregunta, ¿el glifosfato qué tanto afecta a la población de las abejas? Hasta ahorita hay poca información con respecto al glifosato. De hecho, nosotros no lo estamos trabajando para estos escenarios. Ya comenzamos a implementar métodos, pero sí comienza a documentarse que hasta ahorita queda como, como un factor de riesgo porque hay estudios que indican que daña, mata la microbiota de la abeja, y entonces ese es el mecanismo de toxicidad. Pero igual déjame hacer una revisión más puntual y si me quieres contactar, pues te apoyo con esa información. El doctor Juan Villanueva ya se resolvieron algunas preguntas, pero queda una pregunta pendiente en el chat: ¿qué está haciendo como servicio y qué costo tiene? Bueno, eh, pues te podría mandar los datos con los responsables de estos servicios para que ellos te den una cotización pues exacta. ¿Sí? Igual mándame un correo por favor y te hago llegar los contactos correspondientes. Andrea Jurado Escobar pregunta, ¿qué podemos hacer si desde nuestras unidades habitacionales la práctica común sea echar pesticidas para control de plagas? Acá en el sur hay abejas, saltamontes, arañas y múltiples insectos. Esa es una pregunta que no me había puesto a pensar, cuando ya pues tienen viven con toda una fauna, ¿no? Igual déjame asesorar con personas que están trabajando en esto. Sobre todo hay que cuidar el uso de insecticidas, ¿sí? Los insecticidas no creo que tengan efectos sobre alacranes, tarántulas. No sé si la tarántula es un insecto. Eh, el uso de mosquiteros es muy importante. Hay alternativas también biológicas, hay plantas que se están usando para controlar vectores también. Es un tema en el que tendría que también clavarme un poquito más. Igual y mándame correo para estar en contacto y darte un poco más de información. Nosotros seguimos preguntando, el chat está muy activo, usted nos dice. Sí, El efecto negativo global sobre los insectos, incluidas las abejas, no es un fuerte argumento para detener el uso de ciertos plaguicidas. a ver, otra vez, perdón. Ella quiere saber si el efecto negativo global sobre los insectos, incluidas las abejas, no es un fuerte argumento para detener el uso de ciertos plaguicidas. Claro que sí, es un fuerte argumento y es un elemento que es un soporte muy importante para la toma de decisiones en cuestión a prohibición, ¿sí? Y en cuestión de regulación. Porque ya vimos que el impacto, pues, no solamente es en un ecosistema muy en particular, ¿sí? Es en una serie de ecosistemas, incluido la salud humana, ¿sí? Que depende de los recursos naturales también. La señora Elsa A. Beltrán, bueno, lo felicita porque es muy interesante y de gran impacto su conferencia.
Y ella pregunta, ¿cuáles serían las medidas a corto y a largo plazo para disminuir la mortandad de las abejas debido al uso de plaguicidas actualmente? ¿Qué se está haciendo? ¿Se está haciendo algo al respecto? También ha sensibilizado mucho a nivel gubernamental, sobre todo, más que empresarial, gubernamental, y hay iniciativas de protección a polinizadores que están siendo trabajadas por la SABER y también por la Semarnat. El propio CONACYT está encabezando programas nacionales estratégicos también para dar solución a los problemas de contaminación, no solamente por plaguicidas, sino por muchos otros contaminantes, ¿no? Y también desde el ámbito institucional también hay voluntad, inclusive por la Secretaría de Salud, de hacer algo, y también por ahí se están iniciando ya algunas iniciativas al respecto en torno a campañas sanitarias. A nivel de autoridades locales, bueno, pues también se han lanzado iniciativas. Pues te puedo dar la experiencia del Congreso de Durango, que por ahí ya salió una nota de que ya habían prohibido algunos para uso local. Es un debate también en la Cámara de Diputados del Congreso de Sinaloa, y también a nivel del Senado de la República, inclusive ya hay iniciativas de ley aprobadas, ¿sí? El detalle es que, aunque haya toda esta voluntad política de iniciativas, el sistema gubernamental está demasiado complejo y al parecer pues los intereses empresariales están por encima de todo, lamentablemente. Entonces es muy difícil que yo te pueda decir qué se puede lograr a corto y mediano plazo, ¿sí? Ahorita yo creo que este tipo de conferencias o de divulgación que el CETEC está haciendo es primero, el primer paso es visibilizar lo que no veíamos, ¿no? Visibilizar que hay un problema muy serio, ese es el primer paso. Efectivamente, acaba de contestar el comentario de Carlos Palomera que decía sobre pues los recursos que las industrias aportan para frenar un poco la legalización. Primavera pregunta, ¿qué otras opciones hay de plaguicidas que no dañen a las abejas? Bueno, también es otro tema en el que tengo que involucrarme más, las alternativas. Sé que también ya hay un grupo en México que está ahondando en este tema de las alternativas. Sí hay alternativas biológicas, pero también hay cierta conservación de prácticas, tanto en apicultura como en agricultura, donde no usan plaguicidas. Por ahí hay algunos casos que igual te comparto, Primavera, y bueno, el punto es que la solución a todo esto pues sigue siendo compleja, que haya alternativas. O sea, hay un negocio de la agroindustria muy, muy importante, y cuando lleguemos a prohibir, por ejemplo, los neonicotinoides, la patente pues ya se venció, ¿sí? Y pues ya están en camino otros, ¿no? Esa es la realidad. Pero a nivel local sí se puede hacer mucho, sobre todo si las comunidades cuentan con organización social, ¿sí? Se ha detenido mucho el uso de estas sustancias en algunos escenarios comunitarios. Sí, si me permite comentar, también tenemos el grupo de biotecnología vegetal del CIATE, donde se han incursionado las prácticas orgánicas, y si gustan pueden escribirme para que yo les dé el contacto de estas personas y también les avise cuando ellos den conferencias sobre tanto la apicultura como la producción agrícola orgánica.
Bueno, un comentario de Juan Villanueva que ya realizó. ¿Cómo estemos muy activo el chat y se me pierde un poco? Una disculpa. Si alguien gusta hacer una pregunta en lo que yo retomo el chat. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo quisiera, aprovechando ahorita que pasaron la pregunta sobre cómo calculaban la DL50. Doctor Gaspar, observé que en los resultados que ponían, los límites de detección eran menores a sus resultados o del método que utilizaron. ¿Esto no afecta en hacer estos cálculos? Esa sería una pregunta. Y la otra es, ¿cuándo van a utilizar o van a tener tecnología disponible para, en lugar de utilizar microgramos por gramo, utilizar nanogramo por gramo en sus detecciones? Perdón, ok, sí, solamente se utilizan datos, cuantitativos para estimar la DL50. Los que están debajo del límite de detección, de cuantificación, perdón, no se procesan así. Nada más se toman en cuenta los que fueron cuantificados. Pues bueno, por ser un método genérico y es la respuesta a la siguiente pregunta. Es un método muy universal que utilizamos para extracción de plaguicidas, que es Catchers. Bueno, los límites de detección que hemos alcanzado, pues ha sido hasta por ahí de 1 ppb, creo que ha sido el más bajo para todos estos compuestos, algunos 5, otros hasta 10, pero es suficiente para poder cotejarlos o alinearnos con lo que marcan los estándares internacionales de inocuidad, que ese es el propósito del método. Ya para cuestiones, para bajar el límite de cuantificación o de detección, pues sí tenemos que quizá emplear nuevos métodos que pues para fines de investigación podría ser, pero pues hasta ahorita no ha sido necesario. Igual y si usted tiene un interés en particular de bajar más los límites, pues lo podríamos platicar. Ah, gracias. No, creo que respondió porque es con fines de inocuidad, no tanto de salud de abejas, ¿verdad? Entonces, por esto. Sí. Gracias. La ciudadana Fernanda M. pregunta si se ha realizado un trabajo en conjunto con difusores BUMA y para informar sobre el buen uso y el manejo de plaguicidas y conocer la ubicación de las colmenas. Sí, me podría decir que es difusores BUMA. Perdón la ignorancia. Entonces esperamos a que la ciudadana Fernanda conteste sobre los difusores BUMA. Mariana Olvera le agradece por su presentación y ella quisiera saber, dentro del marco legal, ¿cuáles considera que son las razones de que no haya desarrollado un marco fuerte y certero de plaguicidas en nuestro país? ¿Qué conflictos de interés pueden haber que imposibiliten esa tarea? No sé si quiere retomar esa pregunta que contestó hace un momento. Pues sí, ha sido la fragmentación del mismo sistema. No se le ha dado seguimiento a los acuerdos internacionales que se han pactado. No contamos con un registro de sustancias químicas. Necesariamente necesitamos el registro para poder migrar a una ley de sustancias químicas que incluyen los plaguicidas. Entonces es toda una política de cambios que se tienen que dar a nivel institucional. ¿Sí? Esperamos que haya, se vaya reforzando esos grupos de trabajo dentro de las instituciones, porque aparte, pues no son temas que tampoco que se desconocen en el mismo sistema gubernamental. O sea, a mí me ha tocado estar con tomadores de decisiones, de responsables de agendas
con respecto al tema de la inocuidad y desconocen el tema de plaguicidas. Entonces, también pues se involucra aquí el tema de educación a ese nivel, ¿no? Y bueno, pues encima los intereses empresariales por la cuestión de los paquetes tecnológicos, pues sigue siendo una prioridad. También tiene felicitaciones por su excelente presentación de parte de la maestra en ciencias, María Sugeyol Villa Ramírez. Mariana Olvera, en el sentido del marco legal y se debe a la flexibilidad de la ley y a la falta de control de las autoridades, o hay algún lobby en la industria que imposibilite cumplir la norma. Creo que son las preguntas que llevan un tiempo esperando en el chat responderse sobre la norma. Yo creo que sería la última que respondemos al respecto porque ya están un poquito repetitivas. Si quiere comentar algo al respecto. No, pues prácticamente creo que ya respondí en forma general a todas las preguntas de normatividad. Sí, lo que pasa es que se hicieron con bastante tiempo previo, pero vamos haciéndolas al tiempo cronológico que la fueron subiendo, entonces están un poquito atrasadas. Un comentario de MJ, las alternativas están en la agroecología. A Huerta comenta, es importante fomentar el control biológico de plagas, uso de comentario, promover la investigación y aplicación del control biológico, bioinsecticidas, ectranos, etcétera, vegetales, etcétera. ¿Está de acuerdo con el control biológico, doctor, para plagas y enfermedades en la agroindustria? ¿Cree que sería una solución al uso de plaguicidas? De hecho, en mi experiencia, que también trabajamos con huertas citrícolas, el control biológico disminuye por mucho el uso de plaguicidas. Ese estudio lo hicimos en Nuevo León, igual y por ahí el doctor del Colegio de Posgrados, si me manda su contacto, le envío un artículo que publicamos. No habla del control biológico, pero sí habla de la situación de plaguicidas en citrícola de Nuevo León. No encontramos mucho riesgo en cuestión de inocuidad, pero tiene mucho que ver las buenas prácticas en la agricultura y puedo decir que el control biológico ha influido de forma importante. Estos datos fueron importantes para los citricultores. Aquí el punto es que pues no hay programas de monitoreo, ¿no? Todo se queda bajo un proyecto de investigación, porque inclusive cuando el cultor ve que pues no hay plaguicidas, al menos con esta lista que trabajamos, pues entonces él pues le agrega un valor muy importante al producto, porque ahora la gente lo que busca en el mercado es que les digan, oye, si tu producto está libre de sustancias químicas. Las ciudadanas Lidia González, Andrea Jurado y Marta lo felicitan por su presentación, al igual que ciudadano Carlos Palomera. Muchas gracias. Con eso concluimos las preguntas del chat. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer con micrófono abierto? Bueno, entonces creo que hemos respondido a todas sus preguntas y comentarios. Agradecemos, doctor, su presencia, que usted esté a la disposición de usted por compartirnos sus conocimientos, sus resultados de sus estudios. ¿Tiene algún comentario final que quiera dejarnos antes de despedirnos? Pues no, solamente pues gracias, doctora, por el apoyo en la coordinación de este webinar y pues muchísimas gracias a todos los que se tomaron el tiempo, sea de su interés o no el tema, y yo solamente espero que pues podamos ir divulgando pues esta problemática, ¿no? Con la intención de sensibilizar
Y bueno, pues estoy a disposición de quien así lo requiera para algún interés en particular. Ya compartí mi correo. Pues, antes de despedirme, quisiera invitarlos a que no se pierdan el siguiente webinar, que será el 22 de febrero, donde dos expertas nos hablarán de la reglamentación de etiquetado en alimentos. La doctora Claudia Alvarado y la doctora Elsa Ramírez, miel pura, libre de sellos en la nueva norma de etiquetado de alimentos. Aprovecho de recordarles que en la página de Facebook de CIATEC y en la página de YouTube están las pláticas anteriores y también esta va a estar dentro de una semana. Y me despido, les agradezco su presencia y su participación. Hola, buenas tardes. Al parecer a la doctora se le fue la señal, creo que la perdimos, pero bueno, ya estaba despidiéndose de ustedes. Agradecemos nuevamente su participación y estamos en contacto. Vamos a estar al pendiente de cualquier duda. Cuídense mucho y que tengan linda tarde. Gracias, igualmente.